por Vega TV, por el 48 de Claro y el 88 de Hasta el Santo Domingo. A través de las redes sociales pueden también estar en comunicación permanente con su programa Café para Dos. Hoy es 3 de febrero del año 2018, febrero, el mes de la patria, el mes en que debe continuar todo el esfuerzo por mantener en la memoria, vivo en la memoria de los dominicanos y la dominicana, el esfuerzo que hicieron dominicanos y dominicanas por constituir la nación, Corresponde en el caso del mundo escolar, pues trabajar los símbolos patrios, hacer del conocimiento en detalle de la bandera, de su esfuerzo por su elaboración, lo que ella representa en términos históricos, el himno, que es un elemento muy importante, y el escudo nacional. Estos elementos que configuran componente clave de la identidad de la nación, pero también reflexionar, a la hora de reflexionar sobre estos acontecimientos históricos, poder relacionarlo con acontecimientos que están pasando en la actualidad en la República Dominicana, que ponen en peligro la propia existencia de la nación y su sentido democrático, y su esfuerzo histórico de los padres de la patria por transmitir valores que son parte importante de la convivencia de la sociedad dominicana, incluyendo la honestidad. En este periodo en que la lucha en contra de la corrupción y la impunidad es un elemento muy importante de la dinámica de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. En el día de hoy vamos a estar abordando temas de interés igual que siempre. Estaremos hablando de la evaluación del desempeño, estaremos hablando de Marcha Verde, estaremos hablando de las protestas que se hacen por el tema de la elección de los regionales y distritales. Estaremos también hablando de la propuesta a nivel de programas y de demanda que está promoviendo la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, y lógicamente también estaremos conversando brevemente de los acontecimientos del 1973, el día 2 de febrero, fecha en que desembarcó el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y sus compañeros por Playa Caracoles, para internarse en las montañas de Quisqueya, en un esfuerzo por lograr recuperar al país de la garra, de la represión y de la tiranía que representó el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. De esos temas estaremos conversando, y lógicamente en algún momento nos gustaría poder también conversar con nuestros oyentes a través de la línea telefónica de cómo le fue en la evaluación del desempeño, cuáles son los elementos positivos y negativos que han pasado en cada uno de los centros educativos y cómo le impactó en términos individuales, de manera tal que podamos hacer como un sondeíto en el programa de hoy de lo que fue la evaluación del desempeño. Vamos a pasar, yo diría, la primera pausa. Vamos a hacer la primera pausa ahora, Humberto, y en breve continuamos con el programa Café para Dos. En Copnama te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Copmar
Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cocmarén, un paraíso tropical cerca de ti. A partir de hoy y mediante este acuerdo, la parte de mérito estudiantil vuelve a tomar peso. Los jóvenes dominicanos serán tomados en cuenta por su esfuerzo, por su dedicación, por su mérito. Esta alianza lo que viene es reforzar esa política del gobierno del presidente Danilo Medina de visibilizar, resaltar el buen hacer en los ciudadanos. Fundamentalmente para el caso de las escuelas, fortalecer el ambiente de una cultura de paz, un ambiente productivo en procura de la mejora de condiciones de vida de nuestros estudiantes, pero también de la educación. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Continuando con la versión del día de hoy de Café para Dos, estamos en el mes de la patria, al inicio del mes de la patria, febrero, que es el mes en que se produjo la independencia nacional, pero también se produjeron muchos otros acontecimientos. Hoy, en el programa de hoy, pues estaremos comentando estas cosas y gracias también a la grata compañía de la profesora Rosalía Moreno, que hoy nos acompaña. Es un placer una vez más estar aquí en Café para Dos, compartiendo con todos y con todas y llevando estas informaciones tan precisas y que ilustran mucho a especialmente a los maestros y a la maestra, a padres y a madres que también nos observan este programa y a la población en general. Y estos temas que ahora mismo son los que están pues llevando la voz cantante y que todo el mundo está a la expectativa, sobre todo lo que fue el cumpleaños de Marcha Verde, que estuvimos celebrando y que se ha estado compartiendo
el domingo pasado tuvimos una gran concentración aquí en la capital, frente al Palacio Nacional, en donde muchos y muchas miles de hombres y mujeres patriotas, como estamos en el mes de la patria, como dice Rafael, es un mes que lleva muchos recuerdos y en ese primer año de Marcha Verde, muchos se preguntan cuáles han sido los logros que se han alcanzado en estas movilizaciones que ha hecho el pueblo en general, se podría decir, porque cuando vienen diferentes sectores sociales y participan en estas grandes marchas, en estas grandes protestas que se han hecho cívicamente a nivel del país, porque se ha dado en todas las regiones del país, en todas las provincias, municipios. Entonces yo creo que se ha logrado mucho, Rafael, porque descubrir y confirmar de que en la República Dominicana los recursos se estaban malversando, se han estado yendo por otros lados donde no debían irse, como es el caso de descubrir y salir a la luz pública y darle a conocer a la sociedad por dónde se han ido, como es el caso, uno comenzando con los tucanos, aquella vez, no sé si ustedes se recuerdan, de los tucanos, que por ahí fue donde se comenzó a ver, se comenzó también con la OISOE, siguió con la OISOE, descubrir que han habido sobornos, descubrir que esos sobornos han sido a costa de los recursos del Estado Dominicano, el aval ha sido los recursos económicos y hasta las instituciones se han utilizado para esos sobornos, las instituciones públicas. Tener, por ejemplo, en la ONSA, que se ha estado malversando los fondos de la ONSA, tener, por ejemplo, la Odebrecht, donde ha llegado y cómo ha llegado a la República Dominicana todos los inconvenientes, Punta Catalina, planta Punta Catalina, tener todas esas informaciones ocultas sin que la población se dé cuenta, simplemente someter a una población a una pobreza extrema, porque los recursos que tienen que distribuirse equitativamente en las diferentes partes de la República Dominicana, con diferentes necesidades que tiene el país y que no llegan porque simplemente se han estado llevando los recursos por otro lado. Entonces yo creo que Marcha Verde se ha logrado mucho en un año y lo más importante ha sido la movilización de la sociedad dominicana a reclamar y a darle y decirle al gobierno dominicano y a los gobiernos dominicanos que los dominicanos y dominicanas estamos prestos para reclamar, para exigir de que esto no se siga dando. Entonces, yo creo que Rafael, Marcha Verde ha sido un éxito y seguirá siendo un éxito porque los dominicanos y las dominicanas se han empoderado de la soberanía, se han empoderado de los reclamos, se han empoderado de decirle a la población que los ciudadanos y ciudadanas somos soberanos y que hay que rendir cuentas y que sean cuentas claras, pero sobre todo esa claridad que venga a través de la justicia, porque la justicia dominicana se ha sometido a un espacio de incredibilidad donde no se cree, porque tenemos unos jueces que, aunque ellos no crean, ya todo el mundo está preparado a través de los medios, cómo son las leyes, cómo se deben implementar las leyes, cómo se debe legislar a través de las leyes, incluyendo la parte que tienen que ver con la formación de esta, que es el Congreso. Entonces, yo creo que Marcha Verde ha tenido un gran éxito y ojalá que sigamos hacia adelante dando los pasos necesarios para que estas personas que han sido descubiertos en infragantes delitos, si se puede decir, pues sean sometidos a la justicia y que los recursos que han obtenido y que no han sido a través de su sudor, como se dicen, de su trabajo limpio, pulcro, pues sean devueltos a los recursos para que haya una mejor República Dominicana, para que dejemos de tener tantos pobres, tanta miseria y sobre todo, pues burlarse de esa miseria cada vez que vemos llegar cada 4 años y que esos 4 años, pues lo que contrae con ello es ir a reclamarle y a pedirle, a exigirle
a esas pobres personas y sobre todo a ofrecerle cosas que no piensan nunca cumplir. Entonces sigamos adelante con Marcha Verde, que creo que vamos por buen camino. Ciertamente, ciertamente. Dos cosas me parecen importantes en este esfuerzo, y yo creo que se ha ido develando cada vez más el hecho de que no hay una intención seria por caminar por los senderos de la justicia. Se ha estado tratando de burlar la inteligencia. Y eso cada día la persona, yo creo que lo ve más claro. El Procurador General de la República pide 4 meses más para hacer la investigación que no hizo, ¿verdad? Y además de eso, antes de ayer dice que quieren desacreditar su investigación, una investigación que no está haciendo. No, porque el pueblo ya investigó. Datos, y el pueblo investigó, sí, y él no ha investigado todavía. No ha investigado. Y resulta que en todos los otros países de América Latina hay incluso condenas. Ya, y hay personas a nivel de políticos, de empresarios importantes de cada uno de los países que ya están condenados. Incluyendo en Brasil. Sí, señor. Resulta que aquí, en donde ha habido suficiente información de soborno, de sobrevaluación, entonces el Procurador General de la República no encuentra los datos todavía y pide más tiempo y anda buscando culpar a otro de lo que él no ha hecho. Eso está clarísimo. Yo creo que el pueblo está clarito de lo que está pasando y por eso precisamente se moviliza de manera activa y actúa de manera consciente y decidida a impedir que una burla como esta se pueda hacer realidad. Y yo creo que ese, digamos, son de los grandes éxitos que tiene el pueblo dominicano en esta lucha en contra de la corrupción y de la impunidad, que nos parece a nosotros consolida la conciencia nacional, que me parece que es un logro trascendente en una sociedad que cada vez más se hace dueña de sus actos y enfrenta, digamos, sectores muy importantes del poder político, pero también de empresarios, que son tan corruptos como los políticos. ¿Se entiende? Entonces, un elemento, me parece a mí, muy importante que construyen base para procesos de cambio sostenido en la sociedad dominicana. Y me parece que esa es la ruta de poder nosotros preservar los espacios democráticos, el que haya una ciudadanía consciente y dispuesta a defender derechos, los derechos individuales y los derechos colectivos. Y yo creo que ese es parte del predicamento que a través de este programa Café para Dos hemos hecho de manera sistemática. Yo diría que hemos hecho también nuestra contribución en esa dirección, a que cada sábado pueda haber este momento, esta hora, en donde podemos compartir, además con un público inteligente, como el que nos acompaña cada sábado en Café para Dos, y eso me parece a mí que contribuye a consolidar la conciencia nacional. Eso es correcto, y como usted decía, es tiempo ya de que los que están gobernando y los que están dirigiendo, a lo mejor con mucha capacidad de inteligencia, no pueden minimizar la inteligencia de los demás, no pueden subestimar la inteligencia de un pueblo que sabe reclamar y sabe por dónde reclamar y cómo reclamar. Entonces es tiempo ya de que ellos vayan desfasando esa forma que tienen de engañifas, como dicen, de creer que los únicos que saben hacer las cosas y ocultarlas son ellos, porque ya a través de todo lo que se ha ido progresando y desarrollando en los medios, pues no hay forma de que nada se quede oculto. Y ya eso le permite a cada ciudadano, a cada ciudadana, e inclusive los niños y las niñas, porque muchas veces motivamos y decimos las escuelas no se enseñan, pero los niños y las niñas, los jóvenes adolescentes que van a los centros educativos, también son parte de lo que se está viviendo y ellos también hacen sus reclamos, ellos también hacen sus exigencias de por qué se está dando lo que se está dando a nivel de las altas esferas que tienen que velar porque un país marche bien, porque todos y todas pues tengamos necesidades cumplidas, incluyendo los niños, porque nos llevamos a la parte
de que ellos no piensan, de que hay que enseñarle, pero creo que ellos vienen con su propia sabiduría. Y esto hay que írselo respetando a ellos. Y de hecho la escuela debe estimular eso. Esta es la escuela que necesitamos, una escuela que pueda desarrollar pensamiento crítico, ¿verdad? Que pueda hacer que los niños y las niñas y los jóvenes puedan interpelar a la sociedad, cualquier actor, no importa el estatus que tenga, y que ese niño pueda ver lo que está pasando en la sociedad, en su entorno y cómo le impacte. Si nosotros logramos consolidar esa escuela, yo creo que estaríamos aportando mucho a un cambio social en la República Dominicana. Es muy bien que nuestros niños puedan desarrollar esas capacidades, no solamente de ver un acontecimiento, ¿verdad?, sino de intervenir en ello con ideas propias, que no tienen que ser ni la idea mía ni la del otro, con sus ideas, con su visión de lo que debe ser, ¿verdad? Y tener la capacidad simultáneamente con eso de intervenir como un actor que puede incidir en los cambios. Yo creo que si estimulamos desde nuestra escuela eso, yo creo que estaríamos dando, me parece, un paso trascendente. Rosalía, nosotros nos vamos a hacer una pausita, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes yo quiero hacer 2 comentarios, porque venimos, digamos, con un plato fuerte que está vinculado a pasarle revista a lo de la evaluación del desempeño, que me parece que es un acontecimiento, no una acción, me parece un acontecimiento importante en la República Dominicana, y yo creo que vamos a tener hoy, me parece a mí, un actor principalísimo de la evaluación del desempeño, que es el doctor Julio Leonardo Baleirón, director ejecutivo del IDEICI, con quien nosotros vamos a estar conversando todo el resto del programa sobre evaluación del desempeño. Sé que los maestros están ahora mismo inquietos por la evaluación y sus resultados y sus impactos, y yo creo que el programa tiene que corresponder a la inquietud del magisterio y del país sobre la evaluación del desempeño. Pero no quiero pasar a la pausa sin hacer 2 comentarios importantes. Uno, nuestro llamado a la Superintendencia de Salud y Riesgo de Pensiones y al Ministerio de Educación en el sentido de que procedan a restablecer el seguro de salud a los pensionados y jubilados. Hay 1.862 docentes que recientemente se jubilaron, que estaban en una ARS distinto a SENMA, que con su jubilación quedaron sin seguro de salud. Ese es un derecho constitucional, ese es un derecho humano, ese es un derecho vital, el que hoy una persona, en el momento en que más necesite de su seguro de salud, resulta que de buenas a primeras no tiene su cobertura de salud garantizada. Eso incluso es cruel, que mantiene en una situación muy difícil a los pensionados y jubilados que recientemente fueron parte de los últimos decretos del Ministerio de Educación. La CISALRIN, que es la instancia del sistema de seguridad social responsable de garantizar el acceso a los servicios de salud de los usuarios y las usuarias de la República Dominicana, tiene que intervenir en este acontecimiento. Yo creo que no es suficiente analizar el tema del seguro de salud de la persona solo por el tema financiero. Yo creo que el principal rol de las instancias de la seguridad social es garantizar servicios de salud de las personas. Y en ese marco nosotros pensamos que es urgente que la CISARRIL ordene el inmediato restablecimiento de los servicios de salud a los pensionados y jubilados, pero además de eso, que incluya en ese servicio de salud a los familiares dependientes de ese jubilado y de esa jubilada, y que además nos parece importante que se amplíen las coberturas de aquellos pensionados y jubilados que, teniendo su seguro de salud, su cobertura es profundamente reducida. Yo creo que los pensionados y jubilados además tienen que movilizarse alrededor de sus demandas, tienen que hacer visible la situación que están pasando en los actuales momentos, sobre todo cuando se trata de derechos tan vitales como el derecho a la salud, que en definitiva es el derecho a la vida. Nosotros llamamos a las instancias de la Seguridad Social y del Ministerio de Educación a poner el frente a este tema, a no rehuirle a la responsabilidad que tienen con garantizar los servicios de salud de las personas que durante años
han estado financiando el sistema de seguridad social y de salud, y que por el hecho de pasar a su condición de pensionado y jubilado, simplemente le quitan un derecho que han conquistado durante años, como un derecho que además que es constitucional y que es un derecho humano, como el derecho a la salud. Nosotros de verdad de manera encarecida le pedimos al ministro de Educación y al doctor Pedro Luis Castellano de la CISARRIL prestarle atención al tema de los pensionados y jubilados sin seguro de salud. Ese es un tema, vuelvo y digo, vital, porque en muchos sitios no le dan servicios de salud si no tienen un seguro médico. Y ese es un hecho cierto que ha puesto en riesgo incluso la vida recientemente de pensionados y jubilados que han ido de manera urgente a tratar un tema de salud y simplemente no han sido atendidos a los centros a los que han asistido. Quiero, antes de la pausa, también saludar a Rosauri Monegro de la Romana, que nos ha pedido, nos ha dicho que ve el programa igual que muchos otros maestros de la Romana, y votos a favor de la recuperación del señor Gregorio, que es el padre de 6 maestros del Ceibo, que está interno en la ARS Seima. Nosotros esperamos su pronta recuperación. Nos vamos a la pausa y de inmediato vamos a regresar con nuestro invitado, yo diría estrella, el doctor Julio Leonardo Barillón del IDEICI, para hablar de evaluación del desempeño. En COPNAMA te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. A partir de hoy y mediante este acuerdo, la parte de mérito estudiantil vuelve a tomar peso. Los jóvenes dominicanos serán tomados en cuenta por su esfuerzo, por su dedicación, por su mérito. Esta alianza lo que viene es reforzar esa política del gobierno del presidente Danilo Medina de visibilizar, resaltar el buen hacer en los ciudadanos. Fundamentalmente para el caso de las escuelas, fortalecer el ambiente de una cultura de paz, un ambiente productivo, en procura de la mejora de condiciones de vida de nuestros estudiantes, pero también de la educación. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector.
INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Continuando con la versión del día de hoy de Café para Dos, hoy, tal y como lo hemos anunciado, contamos con la compañía grata del doctor Julio Leonardo Baleirón, que es el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad Educativa. A IDEICE le ha correspondido coordinar la Comisión Nacional de Evaluación. Es decir, la evaluación del desempeño ha sido coordinado por el IDEICE y nos parece más que una acción, un gran acontecimiento. La evaluación del desempeño, un gran acontecimiento que no se había producido en el país, por lo menos en esta magnitud, en la dimensión que representó, que siempre incluso me pareció bastante compleja el proceso que se estaba planteando para el desarrollo de la evaluación del desempeño. Y con el doctor Baleirón pues estaremos conversando sobre evaluación del desempeño. Nos gustaría, doctor Baleirón, ¿cómo usted valora el desenvolvimiento de la evaluación del desempeño? Bueno, antes que nada, agradecerle la invitación. Yo creo que efectivamente, como tú dices, la evaluación, más que una acción, una actividad, es un gran acontecimiento en el país. Si tomamos en consideración que el personal docente que está envuelto, digamos, en todo este proceso, en términos de número, es un número muy significativo. O sea, estamos hablando de que, yo siempre digo, mal contados, docentes en el Ministerio de Educación son más de 90.000 personas. Pero cuando yo empiezo a indagar sobre el tema de los cargos, como tú bien conoces, un docente puede tener más de un cargo, entonces se me multiplica, o sea, son 140.000 y pico de cargos que tienen el derecho a ser evaluados, sobre todo para ellos, de manera muy particular, para alcanzar algo que también es un derecho adquirido, como es la aplicación de los incentivos por vía de la evaluación del desempeño. Bueno, este proceso, como bien señala, nos llegó a nosotros al IDEICE hace, digamos, unos meses, hace 8 meses, que se nos planteó que el instituto tenía que coordinar este esfuerzo, un esfuerzo que había sido aplazado durante 9 años, aunque el reglamento y la propia ley dice que la evaluación debe hacerse cada 3 años. Bueno, tenía 9 años que no se hacía porque la última evaluación se hizo en el 2008 y realmente no se había vuelto a hablar sobre, bueno, hablar sí, pero no a ejecutar esta evaluación. Bueno, a nosotros se nos asignó como institución que es descentralizada del Ministerio de Educación hacer la evaluación descentralizada, y eso nos da a nosotros, con respecto al ministerio, nos da una mirada, digamos, externa. O sea, somos parte del ministerio, pero de alguna manera, como instituto y por la característica del instituto, tenemos una mirada externa. Cuando se nos dijo también que a nosotros nos iba a acompañar técnicamente la Organización de Estados Iberoamericanos, y sobre todo conociendo muy bien la persona que dirige esa organización internacional, la profesora Catalina Andújar, bueno, nos alegramos muchísimo porque sabemos de la calidad y de las preocupaciones que ella, que ha sido también una persona que por tiempo ha participado en el Ministerio de Educación,
bueno, nos alegró muchísimo. Y en coordinación con ella, de hecho, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo, como la idea era tener también una persona como asesor o asesores internacionales, nos pusimos de acuerdo en poder contar con una persona que nos asegurara una visión latinoamericana, que conociera muy bien el país, digamos la región latinoamericana, que conociera sobre evaluación del desempeño y que además fuera una persona que uno de alguna manera sabe que no es un consultor frío, sino una gente que venga porque conoce el país, porque de alguna manera siente por el país, y por eso nosotros nos pusimos de acuerdo y como instituto solicitamos que fuera el doctor Héctor Valdés, de origen cubano, y que es una persona que ha escrito mucho sobre el tema, es una persona que ha acompañado a varios países también sobre el tema, y que nos aseguraba de alguna manera que podíamos contar con una persona con esas características, ¿no? De que pudiéramos hacer un buen trabajo. Los resultados, don Julio, que dio a conocer el ministro de Educación en rueda de prensa, proyectan, yo diría, un cierto valor en cuanto a las 5 acciones que se definieron para hacer la evaluación. Sí, claro. Bueno, es bueno decir eso que señala al final. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la planificación de este proceso, indiscutiblemente que cuando hablamos del docente en educación, sabemos que el grueso de ese docente es el maestro de aula. Es decir, hay unos 70.000 y pico de personas que son maestros de aula, son la gente que yo digo, los que finalmente ejecutan las políticas y por tanto son para mí las personas más importantes, el profesional más importante del Ministerio de Educación en materia de ejecución de la política educativa y sobre todo la política curricular. Y luego hay un grupo, como unos 20.000, que son técnicos con diferentes funciones, desde el director mismo de la escuela, el subdirector, el secretario docente, el bibliotecario, los coordinadores pedagógicos, etcétera. Y asimismo lo que son los técnicos nacionales, que tienen que ver más con la implementación técnica de las políticas, los regionales y los distritales, que son los que acompañan o deberían estar acompañando directamente a los maestros y a los directores en las escuelas. Entonces, cuando nos pusimos, decíamos, bueno, miren, por el tiempo que tenemos hay que aplicar unos incentivos y eso es una de las razones que tiene fundamentalmente esta evaluación, quizá desde mi punto de vista, yo respeto mucho, no es la más importante, es importante. Yo creo que la más importante es la segunda, que es el diagnóstico, porque al mismo tiempo el diagnóstico debe generar acciones que mejoren al docente y que en el futuro ese mismo docente reciba mayores beneficios justamente por eso, porque ha podido desarrollar mejor sus competencias. Pero bueno, decíamos, hay un compromiso del ministerio de poder empezar la aplicación de los incentivos en enero 2018. Yo lo veía demasiado cerca. De hecho, yo siempre he pensado que un proceso como este es un proceso que implica mucho tiempo de preparación y tiempo de ejecución. Pero bueno, había un compromiso y había que hacerlo. Y entonces quisimos primero decir, bueno, señores, concentrémonos en el maestro, que es el grueso, y que es la figura más compleja para evaluar. Y entonces, en la discusión con el asesor internacional y con otras personas, definimos 6 instrumentos para poder evaluar al docente. Primero, decíamos, y lo dice el reglamento, porque el reglamento es para nosotros la matriz que nos guía, hay que observar al maestro en el aula, porque al final de cuentas eso sí es gestión. O sea, opinión sobre gestión no es gestión. No. Opinión es opinión. O sea, lo que yo piense de mí sobre lo que yo hago en el aula, eso es mi opinión. Y lo que piense de mi director, esa es la opinión de él. Pero gestión como tal, o sea, desempeño, es lo que yo hago. Y entonces, bueno, nosotros decimos, vamos a hacer observación. Cuando se planteó eso, ya de antemano nos dice, señores, nos estamos metiendo en un tema muy complejo. El país no tiene suficiente experiencia en observar. No la tiene.
no la tiene, porque el director de la escuela, que debería ser un observador de la ejecución del maestro en el aula, el coordinador pedagógico, no lo ha desarrollado suficientemente. Y bueno, y en la región, ¿quiénes hacen observaciones? ¿Quiénes han hecho observaciones? ¿Qué país? Bueno, Chile. Bueno, pero Chile lo que ha hecho es que el maestro graba un video y el video después unos jueces de universidades contratados para eso ven el video y bueno, hacen un juicio evaluativo, pero no han ido al aula. Y luego uno decía, bueno, Cuba, pero Cuba ya ese es otro mundo. Cuba ha hecho evaluaciones observando el aula desde hace muchísimo tiempo. Es mucho por eso quisimos que Héctor Valdés estuviera. Claro. Y bueno, decidimos, vamos a hacer la evaluación de la observación en el aula. Miren, para nosotros hacer ese trabajo en el tiempo que había que hacerlo, decíamos, bueno, nosotros necesitamos por lo menos 600 personas bien capacitadas, que pudiera en un tiempo récord, cada uno de ellos, observar 140 maestros. 140 maestros. Observarla por lo menos en un periodo de clase. Y bueno, señores, para nosotros llegar a 550, nosotros tuvimos que capacitar en un proceso muy intensivo a más de 800. Porque decíamos, ¿cómo yo elijo a una persona que me vaya a hacer un buen trabajo? Yo le digo, mira, tú no puedes ser ni demasiado flexible y decirme a mí, todos los maestros son buenos dando clases, porque yo puedo decir, hay muchos maestros que son buenos, pero hay otros que tienen déficit, ¿no? Entonces, no me sea muy flexible, no me diga, no, todo es bueno, pero no me diga que todo es malo, porque no es verdad, porque hay gente muy buena. Entonces, en ese sentido, pusimos un criterio y en la práctica que hicimos con ellos de una capacitación intensiva, todo aquel que no se ajustara, digamos, a ese promedio que uno puede considerar es la persona que balanceada, a esa persona la descartamos. O sea, los que estaban en el extremo izquierdo de ser muy flexibles o en el extremo derecho que eran impenitentes. Nosotros decíamos los impenitentes. No, yo no quiero un impenitente. Porque un impenitente no ve. Como un inflexible no ve. O un flexible no ve. No ve. No ve. Ve otra cosa. Entonces, bueno, nos quedamos con 550. Le hicimos los itinerarios. Lo primero es para hacer esos itinerarios, señores. Ustedes pueden creer y pueden pensar, bueno, en el ministerio hay claridad absoluta de dónde está cada maestro. No, no la hay. Porque yo digo, la escuela es muy dinámica. Y la escuela necesita un maestro y ese maestro a lo mejor lo tiene otra escuela vecina y le dice, mire, y el maestro se muda y el maestro... Bueno, todas esas realidades que pasan, o el maestro que de pronto empieza a hacer labores técnicas en el distrito. Y no necesariamente lo que aparece en la nómina es lo que aparece en la realidad. Bueno, ese fue un tema muy complejo. Hicimos una implementación de que los directores inscribieran a todo el personal docente, que lo inscribieran ellos en una plataforma vía web que hicimos. Señor, y todavía con eso hubo director que incluyó personas que no eran maestros, que habían sido maestros, estaban en proceso de jubilación. Pero bueno, esa es la realidad, y lo que dijimos fue, bueno, señores, vamos a hacer el proceso con lo que tenemos ahí. Teníamos claro unos 55,000 personas, y nos fuimos a hacer la evaluación con esas personas. Y bueno, se hicieron esas observaciones, producto de esa observación, que es el instrumento más importante. Nosotros encontramos, a nivel nacional, un 4% de docentes en la categoría de excelente. ¿Cómo se llegamos a esas categorías? El país cuenta, y es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con esa herramienta, tiene un documento que son definidos los estándares profesionales docentes. Eso está escrito, eso está aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Y ahí define cuáles son los elementos que el maestro tiene que hacer en el aula. Y así nosotros tomamos de ahí aquellos que podíamos en este momento evaluar. Y con eso se definió lo que era como una guía de observación. Se le pidió a cada una de estas personas que escribiera claramente, hiciera un parte completo de todo lo que observaba, y luego
tomaba la pauta de observación, llenaba la pauta de observación. Entonces, de alguna manera, esa, digamos, y de hecho los resultados se ajustaron bastante a lo que habíamos previsto previamente. Entonces, un 4% de esos docentes cayeron en la categoría excelente, un 38% en la categoría muy bueno, un 39% en la categoría de bueno, y en la categoría de mejorable, que es una categoría, digamos, que está en aquel docente que tiene calificaciones por debajo de 70 puntos, como mejorable. Yo digo que todos son mejorables, porque el excelente también es mejorable. Claro, hay cosas el excelente que tú no lo puedes dejar. Claro, hay que ir innovando, hay que ir mejorando. Pero de todas maneras, eso nos permitió. Después había también otro instrumento. ¿Son confiables esos resultados? Porque yo escuché a este amigo de Educa, de alguna manera, hacer un cuestionamiento. Bueno, yo no sé, de alguna manera, ¿verdad? Sí, yo sé que sí, yo escuché que hizo eso, pero los resultados son confiables. Esos resultados son confiables. Claro, nosotros cuando hicimos, porque ahí voy a explicar, nosotros tomamos, otro instrumento fue la evaluación de la planificación. Porque la ejecución del maestro en el aula está guiada por una planificación. Y se supone que cada maestro planifica. Aunque miren, la sorpresa con la que nos encontramos. Un maestro que nos dice a nosotros, no, póngame 0 en la planificación, yo no planifico. Yo no planifico. Yo soy una persona que vengo al aula y ahí mismo hago mi trabajo. Y le digo, pero señor, usted sabe que eso son el 10%. Dice, póngame un 0 porque yo no planifico. Él lo dijo así, yo no planifico. Pero esos fueron casos, aislados, no se puede decir que esa es la generalidad. La planificación, o sea, la correspondencia de la planificación con la observación. O sea, porque lo que tú me hiciste ese día, se supone que fue lo que tú me entregaste en la planificación y tiene que estar coherente. Claro. También se tomó como criterio de evaluación el registro de grado. Después se hizo un instrumento de autoevaluación, porque nosotros decimos, sí, el maestro tiene que autoevaluarse. Y sabemos, o sea, yo creo que es importante escuchar lo que el maestro piensa de sí. Y eso es un tema que es discutible, pero en la misma literatura siempre se habla de que es importante hacerlo, y yo considero personalmente que eso es importante. Claro. Y usted tiene que verse interiormente. Claro, que él tiene que verse. Y lo que va a pasar posteriormente, que es lo que le voy a explicar con todos estos resultados, va a ser todavía mucho más interesante. Y luego lo que es la evaluación, que debe hacer su jefe inmediato, que es el director, que nosotros siempre decíamos, no es solo el director, es el equipo directivo del centro que debe evaluar al docente, con una pauta también muy clara. Entonces habían 6 instrumentos de evaluación. Hay un ejercicio que no es un examen, siempre insistimos, no es un examen. Le llamamos ejercicio profesional, que consiste en que se prepararon situaciones, casos típicos que ocurren en la escuela, que ocurren en el aula, y sobre esa situación se le pusieron 3 alternativas, pero las alternativas no son incorrectas, son niveles de desarrollo diferentes. O sea, la alternativa 1 tiene un nivel de desarrollo, la alternativa 2 tiene otro nivel de desarrollo, la alternativa 3 es, digamos, hay una de las alternativas que tiene mayor nivel de desarrollo. O sea, un docente que tiene interiorizado el currículum, la solución que da, posiblemente ese maestro, es la mejor, es la más completa. Y bueno, entonces tomamos ese ejercicio y claro, ponderamos que cada una de estas cosas tenían una ponderación diferente. A la autoevaluación se le dio un 10% de la evaluación final, a la evaluación del director se le dio otro %, etcétera, etcétera. Bueno, que ocurrieron una cosa como esta, que yo cuando escucho estas cosas, yo digo, bueno, son de las situaciones que uno quisiera que fueran diferentes, pero no son diferentes. Por ejemplo, el 60 y pico %, el 68% de los docentes, ellos mismos que se catalogaron como excelentes. Bueno, pero está bien, yo eso no... creo que tenemos que ir poco a poco desarrollando la capacidad autocrítica, y yo creo que si logramos hacer la evaluación constantemente, cada 3 años, vamos a ir logrando hacer eso. Pero sorpresa, el director de la escuela evaluó como excelente al 75%. El docente fue más crítico.
consigo mismo. Yo dije, miren señores, ese fue el resultado y yo creo que vamos a tomarlo como un resultado, no lo que uno esperaba, pero es así, ese es el resultado. Bueno, entonces tuvimos esas evaluaciones y ahora en lo que estamos trabajando y en las próximas semanas, ustedes van a ver el resultado de todo aquello, porque todo aquello se cruza y comenzamos a ver dónde, por ejemplo, vamos a poder ver dónde el maestro dijo que tenía debilidad y que sin embargo a lo mejor el director no la vio la debilidad, pero que él sí la vio. Entonces vamos a tener un informe, primero un informe ejecutivo nacional donde le damos cuenta al sistema de cuáles fueron los resultados, pero lo estamos desglosando hasta a nivel distrital. O sea, le vamos a decir al Ministerio de Educación, mire, a nivel nacional, estas son las cuestiones que encontramos. A nivel regional y a nivel distrital. Sí. Luego estábamos trabajando, ya tenemos el esquema, a nivel de la escuela y a nivel personal. O sea, cada docente va a tener un informe. Sí, porque, escúcheme, es una de las inquietudes que tienen muchos maestros y maestras, que están en bueno, muy bueno y mejorables. ¿Dónde yo fallé? Yo quisiera saber dónde fallé para entonces yo poder superar esas debilidades. No, y tienen toda la razón. Y de hecho, lo van a recibir. Lo que pasa es que entendamos que es un trabajo, ese es un trabajo grande. Sí, claro. O sea, un informe por cada persona. A mucho. Nos atrevimos a mucho. Pero yo, a mí le digo, a mí los retos me gustan. O sea, me gusta sentirme retado. Y yo creo que inicio, es un inicio y fue muy bueno. Entonces creo que se le debe dar continuidad porque viene entonces a hacer un preámbulo de lo que sería la mejoría para la educación dominicana, y que hay muchas personas que tenían inquietudes de que el maestro era lo peor que había en la República Dominicana, y por eso yo entiendo un poquito a los directores cuando se fueron con el 75%. Claro, sí. Es mucho el reto que el maestro tiene que enfrentar en los centros, a lo mejor no fundamentalmente con los mismos contenidos, sino con los retos sociales que tiene que enfrentar el maestro y que sale airoso en esa parte. Sí, mira, y yo, cuando se hacen esos juicios de valor, pues esos son juicios de valor que se hacen, yo digo que la persona a veces no se detiene a pensar en las consecuencias que tienen los juicios de valor en términos sociales. Así es. O sea, yo tengo que reconocer que, bueno, de que nuestro docente ¿tiene déficit? Bueno, yo creo que sí. De hecho, el instituto ha hecho estudios que demuestran que hay unos déficits en el docente. Correcto. Ahora, ¿esos déficits son particularmente del maestro? Bueno, yo creo que aquí hay un problema serio que el país tiene que encarar en formación de educación superior. Eso es un tema serio. Aquí hay déficits en muchos ámbitos. ¿Por qué? Yo tengo datos del concurso. Y explíqueme usted que una persona que es, por ejemplo, médico, que tiene 6 años de estudio de medicina, tiene 5 o 6 años también de una ingeniería, por ejemplo. Pero espérese, le voy a contar un caso, porque yo conozco un caso, de una especialidad, y fue al concurso a concursar en biología y se quemó. Él no es maestro, él es médico. De que en el concurso, ingenieros que fueron al concurso, cuando se hizo el concurso abierto, ¿no? Con otros profesionales, ingenieros, que la matemática, que era el examen de matemática, se tomó prácticamente lo que era un poquito más de allá de un nivel de media, lo que era una prueba nacional. Algunos se quemaron, por Dios. Entonces, yo digo, aquí hay un tema serio de formación profesional, no solamente de formación del maestro, de formación profesional. Pero tengamos presente que los juicios que hacemos a veces desmovilizan en vez de movilizar. Así es. Y la evaluación, lo que nosotros queremos con este ejercicio profesional, y yo digo más que profesional, de compromiso con la educación, es poder movilizar, poder realmente dar un resultado que nos permita a todos ganar, en el sentido de que si yo como maestro me dicen, mira, tus debilidades son estas, tú debes fortalecer esto, tú debes mejorar esto. Entonces yo como profesional
busque los mecanismos también de cómo superar eso. Pero cuando yo te dé la información como centro, o como distrito, o como regional, o como nacional, entonces se implementen los planes de acuerdo a esa realidad. Y no de acuerdo, como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos una visión que no es real del docente. Y ejecutamos planes de formación sobre la base de una visión general, no de una visión particular. Por ejemplo, ya hay unos datos, lo que pasa es que no me puedo meter en ello todavía, pero ya hay unos datos donde nos dicen a nosotros, en tal sitio, en tal regional o en tal distrito, la realidad del docente es esta. Aquí hay unas debilidades y una fortaleza en este tema, pero que son diferentes a lo de otros distritos, inclusive distritos dentro de la misma regional. Claro. Sí. Por ejemplo, ya salió en la prensa, bueno, salió un documento donde decía que una de las regionales que tuvo los resultados más complicados son la regional de Bauruco. Yo decía, señores, el compromiso que tiene el Ministerio de Educación con la regional de Bauruco es fundamental. Ahí tenemos que meternos y ayudar, porque esos son dominicanos y dominicanas, niños y niñas que necesitan maestros de mayor nivel. Vamos a meternos seriamente. Pero sorpresa, sorpresa. Un distrito a nivel nacional que tuvo resultados que uno dice son preocupantes, nadie se lo estaba esperando. 1503. Ajá. ¿Y quién es el 1503? En la el capital. Distrito Nacional. La parte central de la capital. Así Por es, Dios. así es. Esa persona necesitan atención, más atención. Entonces, poder tener un diagnóstico diferencial. Tú decías ahorita de salud. Yo quisiera que cuando yo vaya a un médico, el médico me diagnostique la enfermedad que yo tengo. Ajá. Yo quisiera que no me diagnostique ninguna, que yo esté bien. Sí, claro. Pero si yo tengo un problema de un tipo, yo quisiera que sea ese la que me diagnostique y no otro. Claro. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por dotar a la sociedad dominicana, al Ministerio de Educación, al propio maestro, de un diagnóstico que le permita movilizarse en función de la mejora. Y no desmovilizarse. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, pero usted Wow. tiene el compromiso de volver a este programa. ¿No? Sí, y es Porque muy este es un importante. tema que hay que seguirlo Wow, tratando. sí. Claro, claro. Mira, y posiblemente en un programa próximo sí. le voy a traer, vamos a llamar así, un Claro, filetico, claro, bien preparado, claro. adobado bien, porque Claro. hay datos ahí que son Claro. importantísimos. Y esto es un aliciente hasta para los mismos maestros y maestras, porque muchas veces no sabemos ni siquiera dónde estamos parados, Sí. que es una de las partes importantes que nosotros queremos saber hacia dónde vamos y cómo podemos llegar. Si me da medio minuto, Sí. te puedo decir lo siguiente. De hecho, yo creo que la información es un derecho personal. O sea, yo creo que el docente como persona tiene que estar informada. Y yo he insistido en el ministerio, señores, démosle al docente, a cada maestro particular, que entre a un sitio en la página y él reciba su informe. Eso es así. Su informe, porque eso es un informe personal. Yo creo que hay que respetar ahí esas cosas y que él esté informado de su tema y de la aplicación de su incentivo y por qué ese incentivo. Claro. Porque, bueno, igual puede ser que a mí me aplicaron un incentivo A, pero a mi compañero docente de mi escuela le aplicaron un incentivo C, por B. ejemplo. Bueno, pero esa es la realidad. Sí, correcto. No somos iguales, Claro. somos diferentes, pero que cada uno lo tenga y que cada uno se apropie de sus resultados. Yo creo que eso es un tema importante y en el ministerio, según me informaron, bueno, en la comisión lo vimos, ese mecanismo de información va a estar disponible pronto. Eso está muy muy bien. pronto. Don Leo, gracias por habernos acompañado y a no, nuestro sí. público el próximo sábado Ahorita le hago una estaremos en pregunta una fuera nueva del aire versión porque de ya no va. Café para Todos. Feliz resto del día.